Si nosotros no sabemos bien los signos, no los aprendimos bien el semestre pasado, ¿sí? O en su bachillerato, eso de cantidades positivas y negativas, que los enteros, que ecuaciones y digamos, conceptos básicos de álgebra, pues vamos a tener tropiezos. Pero muchachos, miren, yo en la experiencia que tengo, ¿sí? Yo les puedo aconsejar, porque lo he visto en muchos estudiantes, que en una semana se ponen las pilas y retroalimentan todos esas falencias que han tenido de temas anteriores, ¿sí? Es decir, yo por ejemplo no sé signos, yo no sé factorizar, pero perfectamente si ustedes le dedican el tiempo, recurren a diferentes herramientas, ya sea tecnológicas o que un compañero o que una persona, se ponen al día. Y es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque algo así como que yo no voy a poder dividir si no sé multiplicar. ¿Sí? Aquí va a pasar lo mismo. Cuando vayamos a desarrollar límites, vamos a necesitar factorizar. Pero si yo no sé factorizar, pues no voy a entender límites. ¿Sí? Sin embargo, el tema que viene, y vamos de una vez al tema ya como tal, el tema que viene es un tema muy sencillo, ¿sí? Yo lo veo de una manera más aplicada. Ustedes van a aprender a graficar funciones, van a aprender a clasificarlas, a saber cómo la gráfica describe la función, ¿cierto? Que esa palabrita con función es vista como un concepto, es muy importante dentro de todo el estudio de las matemáticas, ¿sí? Ecuación, por ejemplo, es otro concepto muy importante, ¿sí? Función, que es lo que abre como las puertas acá a la temática, es necesario no solamente para el estudio de las matemáticas como tal, sino para el estudio que va comprendido en la formación profesional. ¿Sí? Es un temita que si ustedes lo manejan bien, van a saber plantear un proyecto financiero, un proyecto económico administrativo, muchísimas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque viene con gráficas, interpretación de gráficas, y entonces ustedes tienen que moldearse en diferentes ámbitos. ¿Sí? Y si entonces nosotros no entendemos esta parte de las matemáticas, pues va a ser también complicado hacer una especialización. ¿Por qué? Porque todas las especializaciones, una maestría, un doctorado, necesita conceptos matemáticos, ¿sí? Entonces, yo los motivo, ¿sí? A que si tienen algunas falencias, las corrijan en este momento que hasta ahora ustedes están empezando, están en segundo semestre y más adelante van a ver muchas asignaturas que tienen esta matemática como tal. ¿Listos? Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, venga, trabajamos. Ah, no, trabajemos este mismo programita de. Trabajemos este. A ver, estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Voy a quitar la cámara por ancho de banda para que, Bueno, sí, si tienen problemas de internet, pues no se les detenga tanto. Bueno, muchachos, ¿qué es una función? Entonces, si tienen donde anotar, mucho mejor. Casi siempre en los parciales yo pregunto lo que explico. El concepto de función hay muchísima teoría. Yo les puse a hacer una consulta, ¿sí? Más adelante en la otra videoconferencia la vamos a trabajar, ¿sí? Para que confrontemos lo que ustedes consultaron con lo que yo ya les voy explicando. Por favor, una función en términos generales es cuando una variable depende de otra. ¿Listos? Entonces, una función en términos generales, ¿sí? Es cuando una variable depende de otra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál? Vamos a dar un ejemplo. Las ganancias dependen de las ventas, ¿sí? La variable ganancias está dependiendo de la variable ventas. ¿Y por qué eso se llama variable? Pues porque las ventas pueden variar, ¿sí? Un día se puede vender, es más, una hora se vende una cosa, a la siguiente hora ya se vendió más, se vendió menos, entonces va variando. Entonces, si más se vende,
y el producto que se está vendiendo produce una ganancia, pues lógicamente va a afectar la ganancia, ¿cierto? Va a haber una relación. La palabra más importante acá, ¿sí? Es depende, cuando una variable depende de otra. Por ejemplo, otro, la inseguridad depende del desempleo, ¿sí? Eso lo podemos analizar nosotros porque si hay más desempleo, pues lógicamente se va a aumentar la delincuencia, ¿sí? La inseguridad. Entonces, ahí hay dos variables que se relacionan y dependen una de la otra. Y bueno, en general, por eso es que les decía, este tema se relaciona con todas las áreas del conocimiento, porque en física, por ejemplo, la velocidad depende directamente del tiempo, ¿sí? O bueno, muchas cosas, por ejemplo, la temperatura, el calor, eh, cualquier fenómeno físico que sea descrito matemáticamente siempre va a relacionar unas variables como tal. En química, en emprenderismo, ¿sí? Es cuando una variable depende de otra. Pero en matemáticas, y eso lo van a colocar acá, una función, ¿sí? Una función matemática debe cumplir, una función matemática debe cumplir dos condiciones, ¿sí? La primera, que todos los elementos del dominio, ahorita lo voy a explicar, todos los elementos del dominio deben estar relacionados. Y dos, ¿sí? Dos, que para cada elemento del dominio existe una sola y, a pesar de que suene redundante, y única imagen. Eso es lo que es función. ¿Listos? Entonces, uno, que todos los elementos deben estar, todos los elementos del dominio deben estar relacionados. Y dos, que para cada elemento del dominio existe una sola imagen. ¿Listos? Entonces, muchachos, esto ya es el concepto de función estrictamente desde las matemáticas. Mientras lo de arriba, que una función es cuando una variable depende de otra, ya no solamente es en matemáticas, sino en cualquier área del conocimiento. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es eso de dominio, vamos a ver qué es eso de rango. Entonces, salgamos de acá y vamos acá a esto. Bueno, entonces, listos. Entonces, vamos a imaginar aquí un conjunto y vamos aquí a imaginar otro conjunto. Esos conjunticos que ustedes vieron en su primaria y en su bachillerato, los vamos a utilizar acá para conceptualizar lo que es función. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, eh, a este conjunto, ¿sí? Lo podemos llamar X, ¿sí? A este conjunto lo vamos a llamar X y a este conjunto lo vamos a llamar Y. ¿Listos? Aquí yo voy a colocar el elemento A, el elemento B, puede ser el número 3, ¿sí? Y aquí yo puedo colocar el 1, aquí puedo colocar el 4, ¿sí? Puedo colocar el 3. Entonces, estos son elementos que pertenecen al conjunto X y estos son elementos que pertenecen al conjunto Y. Para poder entender este concepto que yo acabé de colocar acá, necesitamos decir que este es el dominio, ¿sí? Y a este lo vamos a llamar como el rango. Ahorita les digo la diferencia entre el rango y el codominio. Entonces, fácil, pónganle cuidado. Si yo relaciono
Por ejemplo, A con 1, B con 4, ¿sí? Y 3 con 3. Vamos a imaginar eso, ¿sí? Esas relaciones como tal. Cuando yo relaciono elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto, yo puedo llegar y decir que eso es una relación y es una X con una R así como gordita, X relacionado Y, ¿sí? Por el solo hecho de colocar un elemento que se relacione con otro elemento de otro conjunto, es una relación. Pero cuando esta relación cumple estas dos condiciones, es una función. Y vamos a escribir, como ustedes lo han visto en varias partes, que f de x, ¿sí? F de x igual a y. Y ahí decimos que es función. Entonces, vamos a mirar si esto es una función. Pónganle cuidado. Nos dicen que todos los elementos del dominio deben estar relacionados. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí están relacionados o no? Yo creería que no, pues. Cuéntame, ¿sí están relacionados o no? Yo creería que no, profe. Bueno, O por lo menos Alejandra. solo el 3, porque hace parte de los números. Bueno, Alejandra, ¿quién es el dominio? ¿Cuáles son los elementos del dominio? A, B y 3. A, B y 3, ¿cierto? Son los elementos del dominio. ¿Están todos relacionados? Creería que no. Sí, claro que sí, mira. La A está relacionada con el 1, el B con el 4 Ok. y el 3 con el 3. Entonces sí cumple la primera condición. Todos los elementos del dominio están relacionados. Muy bien. Bueno, ahora Mariana Pirazán. ¿Me escuchas, Mariana? Sí, señor. La segunda, por favor. ¿Qué crees? ¿Que se cumple la segunda condición, sí o no? Mire, que para cada elemento del dominio existe una sola y única imagen. ¿Cuál es la imagen? Uno es la imagen de A. ¿Sí? La imagen es Sí. del elemento que está en el rango. Entonces, ¿qué crees? ¿Que cumple la segunda condición? Sí. Correcto, muy bien. Claro que sí, porque miren, A solamente tiene una imagen. B tiene una imagen que es el número 4. 3 tiene una imagen que es el número 3. ¿Claro? Entonces, esto es una función y se escribe así como está. F de x igual a y. Bueno, vamos a borrar esto. A ver que se me fue acá. Vamos a borrar ahora esto. Vamos a hacer aquí otras. Bueno, entonces vamos a colocar aquí, por decir algo, una C, ¿sí? Y vamos a colocar 5 acá. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a relacionar A con 1, B con 1, 3 con 1 y C con 1. Listo, les pregunto, ¿será que es una función o una relación? ¿Qué creen ustedes? ¿Es una función o Es una una relación? función, Eh, ¿no? Pues como tú decías que relación es cuando se unen el dominio con el rango, ¿no? sí, pero para hacer función debe cumplir las dos condiciones. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que cumple las dos condiciones? Empezamos por la primera. La primera condición es que todos los elementos del dominio deben estar relacionados. ¿Qué crees? ¿Están Sí, sí relacionados o están no? relacionados. Sí están relacionados, ¿cierto? Sí, sí, sí están Entonces, relacionados. correcto. Cumple la condición, la primera. Ahora, Laura Rojas, la segunda, ¿será que cumple la segunda condición? No, profe, o sea, no la cumple, pero es que no entiendo por qué. O sea, el Bueno, ya, ejemplo que usted da, Sí la cumplen, sí la pero cumplen. No, yo creo que porque ya dice que entendí. para cada dominio existe una sola y única imagen, ¿no? O sea, pero todas las de dominio se están uniendo es con el 1.
Yo digo que no la cumple porque no tienen una sola imagen. Exacto, o Pero sea, no la todas están cumple unidas porque es con tendría que el tener 1. cada uno diferente. O sea, hay la opción de que cada una tenga su única imagen, pero como dice el profe, como está mostrando el profesor, solo tiene una, ¿no? Bueno, muchachos, muy bien. Eso me gusta que estén participando. Sí es una función. Pónganle cuidado por qué. Uno, todos los elementos del dominio están relacionados, en efecto, de la A, la B, el 3, ¿están relacionados? Sí, están relacionados. De todos sale una flechita, ¿sí? Y ahora el segundo, para cada elemento del dominio existe una sola y única imagen. Entonces, sí es cierto también. Pónganle cuidado, ¿por qué? Porque ¿cuál es la imagen de A? 1. ¿Cuál es la imagen de B? 1. ¿Cuál es la imagen de 3? 1. Y la imagen de C, 1. O sea, solamente hay una imagen para cada uno de estos elementos, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, C relacionado con 4, entonces ya sería dos imágenes y ya no sería función. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer la última y ustedes me dicen si es función o es relación. Ah, pónganle cuidado a algo importante. Para que sea función, tiene que cumplir las dos condiciones, ¿no? Si no cumple las dos funciones, pues es simplemente una relación, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer A con 4, B con 1. Ah, y algo importante que no les dije ahorita en la pasada. Se dieron cuenta que sobraron todos estos elementos que no estaban relacionados. Pero ojo, a mí me dicen es que todos los elementos del dominio deben estar relacionados. O sea, me interesa es que estos acá estén relacionados. Si estos no quedan relacionados, no me interesa. ¿Sí? Los que tienen que estar siempre relacionados es el dominio. Bueno, hagamos aquí el 3 con el 3 y el 3 con el 5. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que eso es una función o es una relación? Es una relación porque Una relación. la C no está Muy bien, No relacionada. tiene una imagen y un dominio. correcto. No cumple la primera condición porque C no tiene relación con ningún elemento de Y, ¿sí? Del rango. Y no cumple la primera condición. Y la segunda tampoco la cumple. ¿Por qué? Miren qué pasa con el 3. El Que el 3, 3 está repetido. ¿sí? Tiene dos imágenes. Tiene la imagen 3 y tiene la imagen 5. Entonces, ahí ya no podemos colocar f de x igual a y, ¿sí? Esto no se coloca, sino se coloca es f de x, perdón, x relacionado y. ¿Listos? Entonces, lo que nos decía la compañera. Si hay relaciones de un elemento, de un conjunto, con elementos de otro conjunto, ya es una relación. No interesa si se cumplen esas condiciones o no, es una relación. Pero si esa relación cumple estas dos condiciones, es una función. Bueno, ahora vamos a ver eh, cuál es la diferencia entre el rango, ¿sí? Y el codominio. Resulta que hay algunos textos, ¿sí? Que ustedes van a encontrar que este conjunto se llama codominio, ¿sí? Este conjunto o conjunto de llegada. En este conjunto se llama conjunto de partida. Entonces, pónganle cuidado, voy a hacer la siguiente función, ¿sí? Esta es una función, entonces vamos a relacionar A con 1, B con 4, 3 con 5 y C con 5. Bueno, ¿es una función? Sí, miren, todos los elementos del dominio están relacionados. 2, cada uno tiene una sola imagen. Sí, mire, la A tiene solamente una imagen. La B solamente tiene una imagen. El 3 tiene la imagen 5. La C tiene la imagen 5. O sea, cada una de estos tiene una sola imagen. Entonces es una función. ¿Qué, profe? Que aquí me sobró el 3. No interesa. Lo que tienen que estar relacionados es el dominio. ¿Qué, profe? Que el 5 es imagen de dos elementos. Sí, pero es una sola imagen para el 3 y una sola imagen para el 6. ¿Sí? No me interesa si 5 es dos veces imagen, sino que para cada elemento del dominio tenga una sola y única imagen. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el rango y el codominio? Que si yo digo cuál es el codominio acá, aquí sería los siguientes. Aquí sería 1, 4,
3 y 5. Ese sería el codominio, ¿sí? Mientras el rango sería solamente el 1, el 4 y el 5. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? El 3 no se usó en el rango, ¿no? Que el 3 no El está en rango es lo que se el rango. se escoge del circulito, ¿sí? Los que se relacionan, muy bien, los que son imágenes. O sea que el rango solamente son los elementos que se relacionan con el dominio. ¿Listos? Por eso ese 3 yo no lo puedo meter aquí en el rango. Listo, muchachos. Esto es un concepto conjuntista, ¿sí? De función. Conjuntista, es decir, por medio de conjuntos. Pero las matemáticas van mucho más allá, ¿cierto? Y nosotros lo vamos a trabajar ¿en dónde? En el plano cartesiano. ¿Listos? Donde X, este conjunto X, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que la X va acá, ¿sí? Y la Y va acá. Entonces, este X se va a relacionar con el dominio, ¿sí? Y esta Y, este eje Y, que esto es infinito, ¿sí? Bueno, yo le hago esas flechitas ahí. Esta Y es esta misma Y, que es el rango, ¿sí? Entonces, estos dos conjuntos los vamos a... ahorita les envío un nuevo enlace ahí a WhatsApp. ¿Listos? Que ya se va a acabar esta videoconferencia. Vamos a seguir derecho porque necesitamos avanzar en el tema. ¿Sí? Entonces, ahorita todo esto se borra, pero vamos a empezar ya en el plano cartesiano. Hacemos un pequeño repasito de plano cartesiano. Por favor, 10 minuticos, 15 minuticos mientras grabo la videoconferencia y la subo a YouTube. Y pendientes del grupo de WhatsApp. ¿Listos? Entonces alcanzan a Listo, alcanzar profe. unos 10 minuticos y ahorita les envío nuevamente el enlace. Bueno, profe. Listos. Bueno, dejamos de compartir pantalla acá.